cases, not in all, but in many cases, it has been given to the wrong person. What has gone wrong? People have committed suicide, have they not? Yes, there have been suicides reported. Dr. Cohen reported a study on 50,000 treatments with 5 suicides. This indicates to me that LSD is as safe, if not safer, than psychotherapy. Pero las opiniones de Hoffer no fueron escuchadas. Siguiendo el ejemplo estadounidense, en 1963, el gobierno de Canadá estableció severos controles sobre el empleo del LSD en la investigación. Obtener la droga de Sandoz, el único proveedor autorizado, era más difícil también, ya que la compañía farmacéutica temía por su reputación. Por toda Norteamérica, el uso lúdico del LSD procedente del mercado clandestino era cada vez más frecuente. En 1963 aparecieron los primeros azucarillos embebidos en LSD. Durante la primera gran oleada del ácido callejero, versiones adulteradas de la droga se obtenían fácilmente en los campus universitarios. Cuando abandoné el gobierno empecé a trabajar para la universidad. En ese momento el LSD había dejado de constituir un problema médico para convertirse en un problema universitario. En la Universidad de Regina, Duncan Blewett había recibido el encargo de organizar el departamento de psicología. Sumando casi 10 años de experiencia con el LSD, los estudiantes supieron valorar los conocimientos de Blewett. Uno de los estudiantes que se acercó a Blewett fue Simon de Jong, que más tarde sería parlamentario y candidato para encabezar las listas del nuevo Partido Democrático Federal. Me acerqué con naturalidad para hablar con él y le dije: Dr. Blewett, quisiera tener una experiencia con usted. Quisiera tomar LSD con usted. En un primer momento, Duncan se sorprendió y me dijo: bueno, vale. Creo que fue entonces cuando acordamos dónde y cuándo sería. Cuando el LSD empezó a propagarse entre los universitarios, Blewett intentó convencer a las autoridades universitarias de que debían respaldar la investigación. Cuando se negaron, siguió defendiendo su uso personal. Creo que llegó un momento en que pensó: maldita sea, es demasiado importante. Ha traspasado las fronteras de la universidad y de las autoridades universitarias. La política universitaria no debiera permitir que todos estos argumentos ridículos consigan frenar e impedir el uso de este descubrimiento humano tan importante. Pero Abraham Hoffer opinaba que Blewett estaba arriesgando la reputación del grupo de Saskatchewan. Hoffer mostró su preocupación en una carta dirigida a Humphrey Osmond en junio de 1963. Saskatchewan se considera un ejemplo de cómo puede utilizarse LSD en condiciones seguras y controladas. Prevalece un sentimiento entre los grupos de LSD estadounidenses de que nosotros hemos salvado al LSD de la extinción. Es exactamente lo que hemos intentado explicarle a Duncan Blewett. Lo que había unido al grupo en sus inicios fue el convencimiento del increíble potencial del LSD, y era lo que ahora los separaba. Hay que diferenciar entre la investigación y la exploración científica. Nosotros investigábamos. Blewett y los demás se dedicaban a algo muy diferente. Pero ese algo diferente se estaba convirtiendo rápidamente en un movimiento cultural internacional. En 1964, ese movimiento había encontrado su líder. The session tonight we're going to use as a voyage into your own body. The human brain receives several billion signals a minute. Your brain is being flooded with millions of coded messages from all parts of your body every second. En 1963, Timothy Leary fue despedido de la Universidad de Harvard por haber fomentado experiencias con drogas psicodélicas entre estudiantes. Volvió a aparecer en Millbrook, una finca en una zona rural de Nueva York.
Leary usaba Millbrook como sede desde donde proclamaba su mensaje LSD para todos. I frankly don't think that the human being is ready for LSD. As a matter of fact, I don't think the human being is ready for fire. But the trouble is, LSD is here. And what are we going to do about it? Should we pass a law against fire and say only doctors can have fire? Should we pass a law against LSD and say only doctors can take this trip to the mind process, go out of their minds, use this inner microscope? Of course we can't, because it's here and it's going to be used. Aquellos que realizaban investigaciones con LSD opinaban que Leary estaba convirtiendo sus esfuerzos en un circo. El psicólogo Stanley Krippner había sido uno de los voluntarios en los experimentos de Leary en Harvard. Yo no estaba de acuerdo con mi amigo Timothy Leary, que buscaba el acceso libre a la droga. Le decía que yo no era elitista, pero que pensaba que el sitio para estas drogas estaban dentro de un reducido grupo de personas y usada en situaciones supervisadas y controladas con seriedad. Yo nunca aprobé su proceder. De hecho, Aldous Huxley había intentado presionarle para que no lo hiciera. Aldous le dijo: mira, esto es peligroso, tienes que andarte con cuidado. Le dijo que Hoffer y Osmond se oponían, pero él contestó: ¿qué sabrán esos tipos acerca del LSD? Desde Princeton, Humphrey Osmond se unió a la batalla. Envió una carta a Leary en la que le advertía de las consecuencias de un uso irresponsable del LSD. Tu comportamiento ha sido innecesariamente peligroso, tanto para ti como para tus colegas. Es como si volases para comprobar la seguridad de un avión sin un mecánico. Ni el piloto más brillante, ni el más valiente importarán mientras haya un solo tornillo suelto. Duncan Blewett no compartía la opinión de Hoffer y Osmond sobre Leary. Much as one can defy Leary's methods, certainly they have been effective. Because, for instance, I saw a cartoon in Cavalier. I don't usually read it, but National Magazine, and a young man standing in the street is talking to a police uniform with a magnificent sunflower on the head of it. And he's saying, "What, me, officer? LSD? Certainly not." This kind of humor. And the one in Playboy where the young couple, they're unrolling their Christmas presents, and this young chap is saying, "Good heavens, LSD, and we only sent them pot." I think this indicates the extent to which people that Leary was trying to get in touch with were gotten in touch with. En 1966 los medios de comunicación hablaban del LSD con frecuencia. Muchos de los programas se dirigían a los jóvenes. Whether there's a difference between the black market LSD, the bathtub variety, and the type that is used by yourself and others in research experiments. Yes, there is. There is a major difference. The pure LSD, which we obtained from Sandoz, was a known chemical, whereas the black market LSD contains only 10% of the original LSD. In fact, it's possible that many of these so-called bad trips are due to the other chemicals rather than to the LSD which they contain. Los malos viajes, donde la sensación de terror y pánico exagerados e incluso psicosis temporales eran habituales. El LSD estaba perdiendo su valor como vehículo para lograr la autocomprensión y explorar dimensiones superiores de conciencia. Medical doctors say you're liable to go psychotic. Oh, really? You know, I really think this is a funny thing, but if all the people that took acid, you know, when the people that I know that have taken acid, we can look out at the other people that haven't, and they can tell us we're crazy, and we can say, well, you haven't seen anything yet.